Este capítulo fue patrocinado por... Entonces, ese es el primer choque, ¿no? O sea, de nuestra comunidad que dicen, quiero poner un restaurante y porque yo sé cocinar, ¿verdad? Y me Sí, sale se bien da rico. mucho. Claro. Y hago súper buenos pasteles, Sí, ¿no? sí, no, sí, o sea, yo soy buenísima. Sí, pero, o sea, sabes que tienes que tener una trampa de grasa, sabes que para poner un sign tienes que un letrero allá afuera luminoso, tienes que pedir un permiso, sabes que tienes que tener cierta cantidad de gente, si no, si excede, entonces te aplicas para otros requisitos, que tienes que tener sprinkler system, que tienes que tener, o sea, ciertas cosas que traen un negocio, no traen un presupuesto y tienen que traer un presupuesto para todas esas cosas, permisos, consultoría, ¿no? Porque tienes que tener al contador, tienes que tener administrador, tienes que hacer QuickBooks, tienes que tener lo más importante, los seguros y tienes que tener un buen abogado. Si tú no traes presupuesto para eso, no vengas. Te lo digo de una vez, no vengas. Entonces, Hola, ¿qué tal? Estás en tu programa Mamás Emprendedoras en el Gabacho. Te recuerdo que necesitas suscribirte al canal Construyendo tu Negocio TV. Ponle ahí un like, ponle a la campanita, ponle suscríbete y síguenos en todas nuestras redes porque tenemos contenido y tenemos muchas cosas, mucha experiencia y muchas cosas que compartirte para que lo disfrutes con nosotros. Así que síguenos ahí en la campanita y suscríbete. El día de hoy tenemos un programa, para mí es importante porque es ver las personas que quieren mudar su negocio a los Estados Unidos o las personas que quieran abrir un negocio en Estados Unidos, cuáles son los pasos, qué tienes que hacer, pensar primero y también obviamente con personas que tienen muchísima experiencia como mis compañeras aquí presentes, que me encanta porque cada una de ellas tiene un expertise muy específico en el tema de negocios. Así que el día de hoy, chicas, quiero que compartamos con todos cómo ha sido la experiencia de mudar sus negocios y si no es mudar, a abrir su propio negocio aquí en Estados Unidos y platicar un poquito como de la historia de cómo lo han vivido ustedes aquí y los pasos que tiene que seguir la gente. Marianita, ¿cómo cuando abriste tu negocio es una LLC, es un DBA, es un Incorporator? ¿Cómo le hiciste tú para abrir tu negocio aquí en Estados Unidos? Comencé formando una LLC. Yo hice un cambio de empleada de tiempo completo. Okay. De muchos años. Creo que mi vida entera laboral la viví como empleada. Okay. Y hacer el salto enorme de ¿cómo se llama? Yo iba a decir al suicidio, no, a la borda que te avientas. Nos aventamos todos los que hacemos esto. Sí, quise ser independiente y bueno, para empezar, pues el comienzo es teniendo una idea, ¿no? ¿Cómo voy a desarrollar algo donde yo veo que existe una necesidad? Perfecto. Exploré dentro de mi comunidad y dentro de la industria que conozco, que es la industria de la construcción, dónde se encuentran oportunidades para ayudar a las personas y también para crecer. Y fue como comencé a desarrollar una idea. Me puse a hacer ahora sí que un análisis de mercado para saber qué es lo que, pues por lo menos se le asemeja un poco a lo que yo ofrezco. Y de ahí continué haciendo un plan de negocios, cuáles iban a ser los pasos que iba a seguir, cuáles iban a ser los primeros retos que yo iba a tener que superar y cómo iba a ser la estructura de lo que yo quería construir. Ok. Susi, y por ejemplo, en tu caso, ¿cómo ha sido? ¿Tienes una LLC, tienes una Corp, tienes un DBA? ¿Cómo fue que abriste tu negocio? ¿Lo trajiste de México? No, es algo que tú desarrollaste aquí. No, yo no traje ningún negocio de México. De hecho, dentro de la consultoría que yo doy, explico diferentes factores o etapas que tienes que hacer cuando vas a traer un negocio. ¿Ok? Mariana habló de la importancia, obviamente, de saber qué es mi producto, cuál es la idea, cuál es el servicio que quiero dar. Número 2, análisis del mercado. Claro, es básico. ¿No? ¿Cómo sé cómo lo voy a hacer? Y la otra parte es el análisis de riesgo y de oportunidad, ¿ok? También la estrategia de entrada al mercado. La parte de legal y de regulaciones. Las regulaciones son muy importantes. La parte de la comunicación
y la cultura a donde voy a entrar. Son muchos puntos que tenemos que saber y que realmente no es nada complicado. Puede sonar, híjole, muy técnico para mucha gente y les puede dar un poco de miedo. No es así, hay que saber asesorarse, hay que saber con quién podemos platicar y quién nos puede ayudar a hacer este plan de negocio, lo que llaman el business plan, ¿no? Claro, así es. Oye, Diana, por ejemplo, en tu caso que sí creaste aquí el negocio, pero ya tenían un negocio en México que te pasó muy similar a mí, ¿cómo le hiciste? ¿Trasladaste el negocio de México para acá o tú lo abriste aquí? ¿Cómo fue tu experiencia? Bueno, nosotros empezamos aquí en Estados Unidos y después abrimos allá en México. Fue al revés. Fue al revés, sí. Fue al revés. Fue al revés. Entonces, haz de cuenta que me pasó como que el choque, ¿no? El mismo choque cultural y de desarrollo de aquí, de seguir las reglas de aquí de Estados Unidos, me pasó pero al revés allá en México, ¿no? O sea, y aquí se llevan las cosas de una cierta manera, en México se lleva de diferente manera. Yo que me dedico a abrir negocios, ayudar a la gente a abrir negocios y abrir negocios, lo digo en este sentido, no que yo les haga un business plan, no que yo les consiga financiamiento, no que yo, no, o sea, abrirlo quiere decir que yo le voy a pedir a la ciudad el permiso por ti para que tú puedas empezar a operar, cosa que es muy poca gente sabe que tiene que hacer. Entonces ese es el primer choque, ¿no? O sea, de nuestra comunidad que dicen, quiero poner un restaurante y porque yo sé cocinar, ¿verdad? Y me sale bien rico. Y me hago súper buenos pasteles, sí, ¿no? Sí, o sea, yo soy buenísima. Sí, pero, o sea, sabes que tienes que tener una trampa de grasa, sabes que para poner un site tienes que un letrero allá afuera luminoso, tienes que pedir un permiso, sabes que tienes que tener cierta cantidad de gente, si excede, entonces te aplicas para otros requisitos, que tienes que tener sprinkler system, que tienes que tener, o sea, ciertas cosas que el estacionamiento, que si el lugar tiene el estacionamiento requerido. Entonces llega un momento que me decían, no, pues si quieres no lo abro, y yo, no, pues es que no es lo que yo quiera, ¿verdad? No es lo que yo diga, es lo que la ciudad te pide. Y justamente tocando este tema, y ahorita me quiero ir con las chicas, pero cada condado, cada ciudad y cada estado tienen regulaciones totalmente diferentes, ¿verdad, completamente Diana? diferentes. O sea, al final de cuentas son los mismos códigos de construcción. La única diferencia son los addendums. Los addendums quiere decir como las pequeñas modificaciones que el condado o la ciudad y el estado hace para ese lugar. ¿A qué me refiero con el addendum? Aquí, supongamos, en un condado donde está cerquita que a la costa, que hace mucho viento, tiene que tener una inspección y un sello diferente por un ingeniero de windstorm. Windstorm quiere decir que es el que te checa la velocidad del viento, ¿no? Cosa que en otros estados no aplica, porque ahí como no hay en Miami, costa. que por ejemplo hay huracanes, bueno, ahí aplicarían otro tipo de permisos. No, aplica el de Winston. Bueno, supongamos, vámonos para Colorado, ahí neva mucho, ¿no? No va a ser el del viento, pero sí va a ser el del peso de la nieve que va a caer en el techo, que tiene que tener otro, o sea, es según el estado. Pero al final de cuentas siguen siendo los mismos códigos de construcción. Y por ejemplo, Marianita, en tu caso, el tipo de negocio que tú tienes, bueno, si habláramos de que alguien quisiera poner un negocio similar al tuyo de consultoría, ¿hay algo en específico que las personas necesiten para poderlo aperturar? O sea, por ejemplo, tú que das consultoría de cosas muy específicas, ¿qué se necesita para ese tipo de negocio? De antemano el conocimiento, de antemano sí tener esa experiencia. En el mercado. Y sí también tener como, dependiendo la especialización que tú elijas, conocer ese ambiente, conocer ese negocio, saber cómo se desarrolla, entender el lenguaje de la construcción en específico es muy especial, tienen ciertos términos que todo el mundo conoce, sin embargo las personas en el exterior no lo entienden. Entonces, ante todo, sí, el conocimiento. Como les quiero platicar una anécdota a ustedes tres de Mariana. Llego y le pregunto, oye Mariana, para sacar una certificación de minorías, ¿no? Yo le digo, es que
se ve como que imposible esto. Y me decía Mariana, no, es que es fácil. Entonces, desde el ángulo, yo después me quedé pensando y dije, desde el ángulo que yo lo miro como extranjera, claro, es complejo, pero alguien que lo vive todo el tiempo es sencillo. Entonces es importante esa parte, ¿no? Como asesorarte con gente que verdaderamente sepa. Claro. Otra cosa que te quería preguntar a ti, Susi, por ejemplo, en el caso de los seguros, que las personas en otros países, por ejemplo, en mi caso en México, los únicos 2 seguros o el único seguro que se paga y al que todo el mundo le tiene miedo es al seguro social, que es como el que te puede embargar las cuentas y te embarga todo, ¿no? Como que es el que le paga, que es el que le paga a los trabajadores su servicio médico, ¿no? Entonces, ese es el único al que las empresas le tememos. Pero en este caso, yo me di cuenta que aquí en Estados Unidos tienes que tener varios tipos de seguros. ¿Cuáles son los más importantes? Obviamente yo sé que cada negocio es diferente, pero los básicos que cualquier negocio debería de tener, ¿cuáles son, Susi? Mira, empecemos considerando que Estados Unidos es el país de las demandas, ¿ok? Entonces, hay que cuidarnos, hay que protegernos de todo, ¿ok? Entonces, para un negocio, lo básico que debes de tener, básico así, de verdad, que no puedes no tener, es el General Liability, que es responsabilidad general, que es para daños a terceros y daños a la propiedad. Y el otro es compensación al trabajador, que extrañamente Texas no lo hace obligatorio, lo que es Workers' Compensation. Pero en el momento que ustedes tengan un reclamo o uno de sus trabajadores se accidente, tampoco el Estado va a responder por ustedes. Por eso es sumamente importante que entendamos cuáles son mis obligaciones y mis responsabilidades y mis derechos cuando voy a dar un servicio. Y cuando voy a otro país, ¿no? Porque todas nosotras conocemos empresas que están viniendo de otros países y montan aquí y cometemos... Mándamelos. No, y digo cometemos porque yo me incluyo ahí. Cometemos muchos errores por falta de asesoría o porque consideramos que lo podemos lograr sin, y de repente en el camino te vas dando cuenta que las cosas no son iguales. A mí me pasó ese chip me lo tuve que cambiar. Quise añadir algo rapidísimo, es que a mí me ha funcionado mucho estas alianzas que hago con estas increíbles mujeres, te los digo honestamente, porque yo, por ejemplo, soy muy específica en la asesoría que yo doy de financiera y de seguros, ¿ok? Pero yo no tengo la menor idea de lo que es un plano. O sea, me hablas en chino, por el amor de Dios, y yo con mi ADHD me muero. Por favor, no se te ocurra ponerme a leer porque no. O sea, no, por favor, ¿no? Y luego aquí con Mariana, que le maneja certificaciones, Mariana, una LLC, ahí te va, por favor, ¿ok? Sí. Pero... muy importante, estoy refiriendo gente que sabe, que conoce, que es confiable. Tengo abogados que yo puedo referir porque tengo la confianza total. Porque si alguien les dice que les puedo hacer todo, muchísimo cuidado con esa parte porque realmente no es así. No es así aquí. No es así. De hecho, yo les quería compartir, ¿no? Mi experiencia al venir para acá fue buena, pero porque inmediatamente la primera cosa que yo hice fue ir a lugares, aunque no nos guste ese lugar, a ti también te conocí ahí, fíjate, pero no te acuerdas. Pero bueno, ya esa es otra plática en privado. Pero ahí las conocí a ellas y mi primer lugar donde yo me paré fue ir a ver. Yo ya sabía cómo estaba el mercado, yo lo estudié, pero me paré en una asociación y fui a conocer gente y a ver quién sí sabía y quién no, ¿no? Y te vas dando cuenta quién sí lo sabe. Pero mi experiencia fue esa, o sea que conocemos, o sea que tienes que conocer a la persona que se dedica a cada cosa. Si tú estás pensando en traer tu negocio a Estados Unidos, por favor, asesórate primero antes de venir. Porque, como dice Susana, aquí el que te diga, yo te saco la visa, yo te saco la LLC, y también te divorcio, y también te no sé qué, y también te saco los permisos, y mira que no es cierto. O sea, el que dice que es bueno es que el que, como dicen, el que mucha barca poco aprieta, o el que te dice que es bueno es todo, quiere decir que no bueno es nada. No. Hay algo muy claro y muy sencillo y muy básico en esta vida. No nada más es en los negocios, sino es en esta vida. Para todo tienes que saber cuál es la regla del juego. Cuando entras a un noviazgo tienes que saber que sí y que no puedes hacer con esa persona, porque eso es lo que te va a marcar el parámetro de que tu noviazgo vaya a ir bien, igual tu matrimonio, igual cuando tú quieres abrir un negocio. No nada más es el dinero. El dinero sí, claro que sí, es súper importante. Claro. Sin dinero no vas a poder poner tu negocio, pero también se te va a ir mucho dinero
Claro. Si no sabes cómo es que tiene que ser, o sea, desde la A hasta la Z. Y aquí lo hemos dicho muchas veces, ¿no? En Estados Unidos los errores cuestan muy caros. Claro. Una de las cosas que yo también veo con personas que han decidido mudar su negocio de México o de algún otro país a Estados Unidos es que se quedan con la idea de que la misma persona que les hacía las cosas en México se las puede hacer aquí en Estados Unidos. Y es un error grave porque hay personas que van a saber hacer muy bien su trabajo, en específico, por ejemplo, de contabilidad. Pueden ser los contadores más capacitados que tú te puedas imaginar, pero no conocen los parámetros del IRS. Claro. No conocen y no están al pendiente de los cambios que están sucediendo. Recientemente hubo muchos cambios con todo lo del reporte del BOI y el franchise tax y todo eso. Y si tu contador no está al pendiente de toda esa información, no te vas a saber asesorar para que tú cumplas con eso. No, y las multas son carísimas. No, yo no soy contadora, sin embargo, siempre estoy hablando de la importancia de tener un contador que los respalde, que sepa bien llevarle sus finanzas, porque es mucho más importante de lo que se pueden imaginar. Y sí me ha tocado ver que alguien de México ya tiene su contador de confianza y les permiten que les siga manejando sus finanzas, pero se pierden de muchísima información, se pierden de muchísimas cosas y también de llegase a tener algún problema, ese contador no los va a poder representar. Ok, ahí va, puedo decir algo en ese punto. Sí, claro. Yo tengo mi compañía allá en México, que yo tengo mi contador. Si yo voy y le quiero decir, oye, prepárate la W9 para que luego la vuelvas 1099 y revisa que el EIN esté correcto, me va a decir qué me estás diciendo. ¿De qué estás hablando? Ok, ahora tengo mi contador aquí, o más bien la gente que está encima del contador allá, ¿no? O sea, que está viendo, revisando que lo que esté haciendo está bien. ¿Por qué? Porque la de billing aquí no es la contadora, la de billing. Cuando llega y le dice las cosas que a los términos de allá en México, la de billing dice, yo no sé qué me está diciendo, claro. No sé ni no qué le estás entiendo. hablando. Entonces, ¿qué pasa? O sea, a mí que me toca estar en medio de los dos, por más que yo le digo a la persona que está en contabilidad allá en México, mija, sí, o sea, habla con palabras coloquiales, digeribles y que todos te puedan entender, porque si no, no te van a entender. Sí. No, y es que los términos financieros en español y en inglés son otro rollo. Y aparte de hecho, lo que tú estás hablando, Diana, esa parte en la fase cuando estás en lo de la compañía se llama recursos y logísticas. Claro. ¿Okay? Esa es la parte. Y a mí me toca ver muchísimas de las compañías que eso es lo que, y sobre todo me ha tocado la gente que viene de México. Y que no cambie ese chip, ¿ok? No quieren, o sea, no quieren, o sea, les hace muy difícil. Que es exactamente, vamos a tratar lo mismo con esto. Te doy un ejemplo. Esto yo sé que es lo que necesitas. Sin esto no vamos a poder comenzar. Pero mira, yo lo conozco y es mi amigo y le voy a decir que si me permites, por favor, y no necesito gastar en esto. No, le dije, pero sí. Vamos a retrasar el tiempo, el proyecto no va a estar. Pero él dice, no, pero déjame que yo lo sé. Fíjate que ahorita... Sí, claro. Ahorita que estás hablando de eso, yo les voy a decir desde mi experiencia por qué lo hacen las personas. Yo no lo hice así. Yo sí vi gente local porque yo ya había tenido un negocio y yo sabía que no se podía hacer eso. Pero te voy a decir por qué lo hacen. Porque les sale más barato. Y el problema es que cuando llegas aquí tienes que cambiar el chip allá. Tienes que cambiar el chip de que estás viviendo en dólares, estás gastando en dólares, estás trabajando en dólares y estás invirtiendo en dólares. Entonces, eso, ojo también porque ya lo estoy viviendo actualmente, ¿no? Traen un negocio, no traen un presupuesto y tienen que traer un presupuesto para todas esas cosas, permisos, consultoría, ¿no? Porque tienes que tener al contador, tienes que tener administrador, tienes que hacer QuickBooks, tienes que tener lo más importante, los seguros y tienes que tener un buen abogado. Si tú no traes presupuesto para eso, no vengas. Te lo digo de una vez, no vengas. Entonces, vamos a... Sí, no vengas. Porque... y ni hablar también de lo que es la responsabilidad de tener empleados. Bueno, es que ese es el payroll completamente diferente. Recursos humanos es muy complicado. Sí, es de lo más difícil en todas las compañías, ¿no? El llevar recursos humanos. Pero aquí también viene otro factor muy importante que la gente no ve.
o sea, tú vas a tratar con gente que no es mexicana, que no todas las personas que te van a rodear te van a hablar ni tu mismo español. Exacto. Tu mismo español se refiere a que colombianos, salvadoreños, hondureños, puertorriqueños, cubanos, o sea, todos tienen sus palabras y sus acentos. Es español, pero no es español. No es igual, o sea, no es igual, o sea, esa es una. 2, vas a tratar con americanos en los cuales a ellos no les puedes decir, ahorita te lo doy y eso ahorita no llega. Vas a tratar con otra cultura. Otras razas étnicas, ¿no? O sea, entonces tienes que aprender. Adaptarte A que no todos tus clientes los vas a poder y a tratar por igual. Claro. A los modales, a también no decir ya llego y no llego. Decir te veo a las 5 y llego a las 7. 3 horas después. Sí, o sea, y tampoco aviso. Son cosas que desgraciadamente la gente que viene de nuestros países quieren venir a llegar a hacer aquí. Sí. Y que por eso dicen, hombre, es que son bien racistas, no quieren a los mexicanos o no quieren no es eso. Es que no te estás adaptando. Tienes que tienes que adaptar. Sí, o sea, claro. Tienes que saber cuáles son las reglas del juego. El concepto de profesionalismo para nosotros es muy diferente al que tienen otros grupos étnicos. Completamente diferente. Y cada raza que vivimos y habitamos en Estados Unidos es totalmente diferente. Un árabe, por ejemplo, normalmente la manera en la que hace negocios es muy diferente a la que lo hace un americano, lo hace un hispano, o sea, tienen maneras, ¿no? Diferentes. Entonces, también, por ejemplo, me gustaría, ¿cómo ha sido su experiencia hablando esto en específico? Esto de jugar las reglas del juego, ¿qué consejos o qué opiniones le pudiéramos dar al público como para que ellos empezaran a tomar los pasos de cómo tratar? Por ejemplo, la puntualidad es importante, ¿no? Sí, bueno, primero, o sea, si tú ya tienes que leer. Okay, claro. O sea, existen libros que son de comercio, de relaciones internacionales en donde te dicen cómo es cada una de las culturas, ¿no? O sea, en ese mismo libro, para mí fue tristeza darme cuenta que los mexicanos, o sea, estamos catalogados como que la puntualidad no existe. La palabra tampoco, no son muy, no confiables, sino que no te dan lo que te tienen que dar en el momento preciso que te dijeron que te lo tenían que dar, cosas así. En ese mismo libro viene, o sea, no son palabras mías, son palabras de ese libro. Entonces, cuando tú te pones a leer cómo es cada cultura, va a ser más fácil que tú puedas abordarlas, ¿no? O sea, eso es lo primero. Claro. Y en este caso, Marianita, ¿cómo ha sido para ti esta parte? O sea, que aparte de la puntualidad, ¿qué otra cosa nos dirías a los que mudamos negocios que de repente no cumplimos? O sea, ¿qué cosas no hacemos? Y que nos puedas dar ese consejo para hacerlo. Mira, yo te voy a ser muy sincera. Una de mis frustraciones más grandes es darme cuenta que nosotros tenemos las capacidades, ¿no? Sobre todo, tenemos esa mano dura de trabajo. Sabemos trabajar. Claro. Y creo que las industrias no nos están tomando en serio precisamente por cosas como la puntualidad y la falta de disciplina. Hay mucha falta de organización en lo que nosotros hacemos. Creemos mucho creo que Diana lo ha mencionado con anterioridad, hacerlo todo. No contratar a las personas indicadas para la posición indicada o para la tarea indicada. Queremos que, aparte de estar haciendo todo el trabajo que estamos haciendo arduo, nos sentamos y queremos llevar la administración, queremos llevar la contabilidad, queremos llevar todo. Y es muy difícil que las compañías que son más grandes y que las compañías que tienen más reputación te tomen en serio. Y más recursos, más proyectos, ¿no? Y duele mucho porque verdaderamente la mano hispana es muy fuerte y es primordial y es la mano que está construyendo la ciudad. Entonces, se necesita tener más educación y se necesita tener más motivación para ayudar a estas compañías pequeñas que sí están haciendo el trabajo duro, a que tengan lo necesario para que se les tome en serio, para que se les den estas oportunidades, porque el dilema es que no hay trabajo, el dilema es que no hay clientes, pero para mí el dilema es que no hay clientes que lleven todo en regla. No hay personas que pueden hacer todo de manera precisa, de manera legal y de una manera que le dé confianza al cliente para contratarlo, ¿no? Entonces, todo eso es mucho y no es fácil. Sin embargo,
para que nos tomen en serio y para que verdaderamente nosotros podamos tener un negocio con buena reputación y que podamos ofrecer un servicio, tenemos que tener una buena estructura. Ok, y Susi, algo que tú digas, esto yo he visto en las personas que mudan su negocio a los Estados Unidos, cometen el mayor error, o sea, y que tú digas, híjole, es que eso no se hace aquí. Mira, como ustedes saben, la mayoría de mis clientes son en la industria de la construcción. Me ha tocado encontrarme tremendos empresarios también, latinoamericanos, que son un orgullo y han sabido hacerla y me he dado cuenta que el factor común es lo que siempre he dicho, la educación. Cuando ellos entienden que están en este país y que no van a hacer sus reglas, ¿ok? Y que ellos para progresar, para avanzar, para llegar a donde quieren estar, van a dejarse asesorar. Entonces es muy importante. Ahora, ¿qué confiabilidad das tú? Yo perfectamente sé que este es mi nicho y yo te puedo enseñar esta estrategia, ¿ok? Esto es lo que yo te voy a enseñar y lo que no sé, como les decía, lo voy a transferir, claro. ¿okay? A quien yo sé que los va a llevar a donde quieren llegar. Pero es muy importante tener bien claro qué tipo de negocio quieres tener, a qué nivel de negocio quieres tener, llegar, ¿ok? A dónde quiero llegar, si quiero tener, eso es muy importante, ¿estás de acuerdo conmigo? 100%. Porque estoy envisionando una compañía a macro nivel o estoy acompañando, bueno, quiero para salir del paso. ¿Entiendes? O simplemente para entretenerme. Entonces hay que saber a donde tú quieres llegar, tienes que poner una estrategia y decir, ok, esto es lo que voy a seguir. Para mí, absolutamente educarte y estar relacionada con la gente que te va a ayudar y que te va a asesorar. Exacto. Eso, ahí sí no hay pierde. Fíjense que ahorita que hablas de la educación, algo que yo me he dado cuenta durante estos años es que algo que también decía Mariana es, tú vas a los eventos, nosotras que estamos muy presentes en los eventos tanto americanos como hispanos. No, pero ya voy a empezar. Ya voy a empezar. O sea, te das cuenta que ellos te están buscando, o sea, las empresas grandes te buscan, pero te dicen, es que ¿sabes qué? No me saben ni llenar lo más básico, o sea, un formato no me lo manda. A ver, Isabel, no saben ni mandar un email correctamente, o sea, a mí me ha tocado ver gente, desgraciadamente en mi comunidad, me ha tocado ver gente que dice, te mando un email, sí, y sabes que todo lo que te quieren decir en el email te lo ponen en el encabezado. Y abres el email y está vacío, ¿no? O sea, todo lo que te querían decir. O sea, son cosas son cosas que para unas personas es algo básico, pero personas lo desconocen. Y créeme que son personas que son muy brillantes al momento de hacer el trabajo físico. Pero como dice Susana, no sé, yo también lo que he visto es que aquí hay personas que crecieron de manera empírica. O sea, no sé, por ejemplo, un concretero, ¿no? Que dices, oye, factura $20 millones al año, pero es una persona que tal vez no terminó la escolaridad, pero tampoco se deja ayudar, o sea, no permite que alguien que venga y lo asesore en cada cosa. Y yo también, otra cosa que me da terror es que no presentan las taxas o tienen un relajo con su contabilidad. Las auditorías, simplemente con las auditorías. Pero mira, yo he tenido muchas gratas sorpresas, para serte honesta, porque cuando ya se acercan a decir, ok, oye, ustedes son una compañía que factura arriba de $500,000, $1 millón, no podemos jugar, porque estos son los riesgos. Si ustedes no hacen este cambio, ¿qué crees? Que saber, ellos quieren que tú los asesores, porque cuando les hablas así, bueno, yo sigo la misma, pero déjense ayudar. Algo que también me da muchísima satisfacción es que se sientan muy cómodos cuando les hablas el mismo idioma. El mismo idioma, sí. ¿Ok? Porque se pueden intimidar con todo eso. Hablar de abogados, hablar de contadores. Cuando les hablas de un P&L, right? ¿Qué dice? ¿Y cómo voy a hacer esto? ¿Y qué es el 1099? ¿Y qué tal si no es mi empleado? ¿Y cómo le quito los impuestos? Entonces puede ser, de verdad, abrumante. Muchísimo para ellos. De hecho, es abrumante. Hay que segregarlo, discernirlo. Es muy abrumante. Pero precisamente porque es abrumante, creo que muchas personas y muchos empresarios, porque son empresarios, se saltan las reglas que son reglas primordiales, ¿no? Más allá de los daños que se causan a sí mismos con todo esto de no tener una salud financiera, también están
lastimando la industria con este tipo de cosas. Al saltarse las reglas, al no seguir las cosas paso a paso como tienen que ser, afectan a la industria. Por ejemplo, vemos que es muy común que no hay personas dándole los derechos a los empleados como los tienen que dar, no los ponen en una W2 y simplemente los ponen en una 1099 precisamente para evitar pagar impuestos o por algunos otros factores. ¿Y sabes qué es lo que sucede cuando tú estás teniendo una labor barata? Porque obviamente si es 1099, pues no le tienes que pagar beneficios, no tienes que pagar impuestos para este empleado y sucede que empiezas a bajar tus precios porque pues no tienes que cubrir todos esos gastos, pues te puedes dar el lujo de dar unos precios más bajos. Eso lastima a la industria, ¿no? Porque entonces tú ya no tienes lo que es competencia justa. Sí. ¿No? Y empiezan a los precios a bajar. ¿Y qué pasa? Hay todos estos contratistas pequeños que cobran muy poquito y simplemente no se está haciendo una reputación, no se está estableciendo una relación y solamente agarran a estas compañías por un trabajo, por un proyecto y luego agarran a otro por otro proyecto. Y eso lastima mucho la industria. Exacto. Y también pienso que precisamente por eso no pueden tomar a estas compañías pequeñas con seriedad, porque todos estos contratistas generales que son muy grandes, de renombre aquí en Estados Unidos, no se van a poner a jugar con estas compañías pequeñas. No. Esa es la primera. Yo quiero pensar que también, mira, nuestra comunidad ha sido está muy lastimada, ¿no? Lastimada en el sentido de que existe gente afuera que son gente inflada, como lo que platicábamos ayer en la noche, gente que se sobrevalúa. Sí. O lugares en donde te prometen cosas que luego no te cumplen, entonces ya no saben en qué creer, ni a quién creerle, ni cómo. Y lastiman, y es como dices tú, o sea, como me preguntaste ayer, ¿qué puedo hacer para saber si alguien de verdad es bueno? Claro. Y dije, es que no hay nada más que ver referidos, ¿no? O sea, desgraciadamente así es aquí. Y es que justamente yo creo que para cerrar el programa, una de las cosas que yo les diría y en voz de las 4 es asesórense, revisen bien su mercado, porque también no puedes traer cualquier negocio pensando que aquí vas a vender mucho. Créanme que es importante saber, antes que otra cosa, saber a quién vas dirigido. Entonces, asesórense, por favor, pidan referencias de esa persona a personas que ya hayan trabajado con ellas, porque nosotros lo estamos viviendo cada vez más, o sea, gente que se sobrevende, ¿no? Entonces, para cerrar el tema, mudar un negocio a Estados Unidos no es tan sencillo como parece. Hay que echar mucho ojo, hay que arrastrar el lápiz y revisar bien nuestros números antes de llegar al país. Y pues bueno, nos encantó tenerlos en este programa. Por favor, síganos en todas nuestras redes como Mamás Emprendedoras en el Gabacho y pónganle like ahí a nuestro canal Construyendo tu Negocio TV y suscríbanse y denle a la campanita porque vamos a tener más capítulos súper interesantes de negocios, de lifestyle en Estados Unidos, de cosas de mamás y cosas que yo sé que les van a interesar. Así que muchas gracias por vernos y nos vemos en el siguiente. Bye. Este capítulo fue patrocinado por